Muy buenas noches a toda la gente zacatecana, amante del deporte y amante del pugilismo, del boxeo. Sean bienvenidos una vez más a este programa, a su programa, a los guantes con un servidor, Gerardo de la Torre. Les doy la bienvenida para que puedan interactuar con nosotros y de igual manera que puedan compartir el video para que muchas más personas estén al pendiente de esta transmisión y puedan interactuar y conocer las historias que el día de hoy vamos a contarles. El programa lo puedes seguir todos los jueves a partir de las 8 p.m. o puedes revivirlo por cualquier plataforma que sea YouTube o Facebook una vez terminándose este programa. El día de hoy contamos con un invitado que está un poco retirado de con nosotros, pero eso es bueno también para el programa y para toda la gente que conozca la historia zacatecana. Y claro, no queda más que mencionar que el programa de hoy lo estamos haciendo en honor a Chito Llamas. Muchos lo han de conocer, muchos han de saber sobre él y muchos sabrán que fue un entrenador, una gran persona que marcó mucha época para el boxeo zacatecano. Pero estamos hablando de los años 80 más o menos, casi 90, cuando el nombre de Chito Llamas fue muy reconocido por toda la sociedad zacatecana. Es para mí un honor presentarles a Jesús Llamas Guizar, hijo de el señor Chito Llamas. Jesús, un gusto para mí. Me gusta saludarte, Gerardo. Buenas tardes allá en las noches, ya en Zacatecas. Acá todas son tarde, son las 6 de la tarde, acá en California. Buenas noches a Sí, todos. sí, comentábamos que es un invitado que lo tenemos muy alejado de con nosotros, pero repito, es muy bueno que esté esta noche al aire para que la gente del país vecino, la gente de Estados Unidos y certeramente los compañeros, amigos cercanos a Jesús Llamas de allá de California tengan más conocimiento acerca de Zacatecas, del boxeo zacatecano, de los entrenamientos y claramente de su señor padre, que en paz descanse, que fue una figura para el boxeo zacatecano. Me gustaría, Jesús, que nos Sí, hiciera entrar un poco en, que nos hicieras entrar un poco en razón. Bien sabemos que, bueno, algunos que te conocen de aquí del barrio, no sé, amigos zacatecanos, bien sabemos que te alejaste un poco del pugilismo, que tú tienes tu vida hecha en Estados Unidos, te dedicas a otras cosas, ya no tanto al boxeo. Claro, planear regresar, pero es un tema que vamos a tocar más adelante. Eh, y me gustaría que nos hicieras entrar en contexto acerca de quién es Jesús Llamas y por qué hoy estás en este programa que se está dedicando al boxeo. sí, mira, Gerardo, el otro día te miraba en el programa pasado, anterior, y miraba que le hacías una entrevista a tu entrenador, creo que es tu entrenador. Sí, Y se me ocurrió la idea, cuando terminó el programa, de marcarte y decir, proponerte que hicieras un programa a, a en honor o en reconocimiento a mi padre. A mi padre le decían el profe Llamas, Jesús Llamas Gamboa, y, y sí, aceptaste y aquí estamos para hablar de mí, de mi padre y de los proyectos que tenemos a futuro. sí, me comentabas también, Jesús, que tú duraste poco, tuviste pocas peleas como amateur, nunca debutaste en el profesionalismo, pero que desde que recuerdas, desde que tienes memoria, tu vida se enfocó claramente al boxeo, que siempre desde que naciste por tu sangre corrió sangre de boxeador. Sí, mira, yo tuve la fortuna de nacer en mi familia, bueno, que pues tuve la suerte de tener mi familia. Yo nací, así lo digo, crecí en un gimnasio boxístico, ahí en Zacatecas, ahí en el Callejón de Ramos, ahí donde vive tu tío, donde vives tú, ahí abajo en la mera esquina. Tu abuelo trabajaba con mi abuelo y construyeron un gimnasio de pesas primero que era para mi tío José Luis Toto, que era muy querido ahí por tu familia. Entonces ahí, cuando mi tío murió en el 74, mi papá puso un gimnasio en la esquina de Ramos y, y ahí puso su gimnasio mi papá. Yo ahí crecí, yo ahí recuerdo, pues
toda mi vida se nombró el boxeo en mi casa. Aquí tengo fotografías, simplemente, mira, tengo fotografías de mi hermana, de la mayor cuando estaba niña, con Ajá. guantes. Tengo a mi hermano, ahí estoy yo también, desde niño ya con guantes. Aquí estoy ya desde 3 años con guantes, el ring ahí en el callejón. Aquí estoy en una pelea con mi hermano con guantes también ahí en el callejón de Ramos. Aquí está mi hermano. Entonces, y aquí está mi papá con mi hermana. Entonces, siempre hubo boxeo en mi casa. O sea, mi papá se dedicaba al boxeo. Pues tuve la suerte y tuve la fortuna de ser hijo del profe Llamas. Y así empezó. Yo empecé entrenando con mi papá. Ah, yo crecí en un gimnasio y me llamaba mucho la atención un boxeador que tenía en aquel entonces mi papá, que fue clasificado mundial y fue muy famoso a nivel nacional. Se llamaba Lupe el Huracán de Sombrerete Hernández, que fue Lupe Hernández, fue muy famoso en los años 70. Mi papá empezó en los años 60 y en los años 70 Lupe Hernández se fue a vivir a Zacatecas con mi papá, ahí en el Callejón de Ramos precisamente. Tenía mi papá unos cuartos de renta y ahí le puso a Lupe. Y a mí me llamaba mucho la atención que Lupe entrenaba y caminaba de puños, se paraba el cabrón disculpa, se paraba de puños y caminaba de puños y de manos. Y yo estaba niño, era un niño yo, te digo, estaba morrillo, estaba chiquillo. Y me llamaba mucho la atención. En ese tiempo yo me recuerdo que iba al Sireno a París a entrenar ahí. Mi papá lo manejó mucho tiempo al Sireno, a Jesús y a Rafael, a los dos. Manejó a Peralta, un boxeador, a Nicolás Peralta, que era de Río Grande. Entonces a mí me llamaba mucho la atención el box. Y aparte Lupe Hernández era muy, 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 muy juguetón con los niños, quería mucho a los niños. A mí me cargaba y nos llevaba al Cine Rex, al matiné, nos compraba chicles, chocolates y todo lo que le pedíamos nos compraba. Lupe era muy buena gente. Entonces ahí empecé yo a ver el boxeo. Fui creciendo y yo no entendía lo que era el boxeo. De niño, pues uno no comprende exactamente lo que es el boxeo. Lo vine entendiendo ya cuando estaba en la secundaria yo. Ya me vine dando cuenta porque pues ya en la secundaria te andas peleando con medio. Yo siempre fui muy peleonero, Sí, sí, siempre. Me claro. peleé con tu tío Lalo, con el Polla, con todo el mundo me peleaba ahí en el barrio. Entonces, siempre fui muy peleonero y pues no me dejaba, me defendía. Y, pero yo no sabía lo que era el boxeo porque mi papá no me entrenaba a mí. Mi papá estaba se enfocaba más en mi hermano, se llevaba a mi hermano a las peleas. A mí no me quería llevar a las funciones de voz, siempre se llevaba al más grande y me dejaba ahí en la casa. Entonces yo pues le agarré más un amor más al fútbol. Pues ya cuando entró la secundaria, pues ya los muchachos, ya los trancazos duelen más. Sí, Entonces, pues claro. ya, sí, mi papá ya me empezó a entrenar. Y ahí, cuando él me empezó a entrenar, pues yo descubro que lo que empiezo a conocer quién era mi papá, porque ahí en la casa llegaban campeones del mundo, llegaba Antonio Avelar, el Poemo Avelar, llegaba Ángel Casillas, el manager que fue entrenador y manager del Alacrán Torres, llegaba don Arturo, el Cuy Hernández, Lupe Sánchez, o sea, los gigantes de aquel entonces y los más grandes entrenadores que había en México. Ahí llegaban con mi papá era muy amiguero y se hacía amigos muy padres y se hizo compadre de Ángel Casillas. Y ahí llegaban, pero yo no me daba cuenta quién era, yo no más sabía, pero yo no tenía la idea de quién era. Entonces, ya en la secundaria, pues empecé a entrenar, empecé a preguntar, empecé a ver revistas, fotografías, y me entró el gusanito del boxeo, y hasta la fecha, o sea, me, me dediqué a parte de boxeo y parte. Ahorita te explico por qué no me dediqué 100% al boxeo aquí en Estados Unidos. Entonces, fui entrenando. Yo notaba que mi papá era muy buen entrenador. Mi papá nos ponía desde parar a caminar y con las manos altas siempre, no bajarlas para nada, y los golpes con todo el cuerpo, largos, y entrar y salir. O sea, su técnica era diferente a todas las técnicas que había en Zacatecas. Y yo le Ajá. preguntaba que por qué, porque era diferente, porque él entrenaba diferente en aquel entonces, pues él echó una Costa, un Nati Guardado, o el ratoncito allá en Jerez, allá en Fresnillo, todos esos entrenadores
Mi papá era muy diferente. Mi papá, o sea, eh, agarraba a un muchacho y lo hacía boxeador rápidamente. Y él me decía, ¿sabes qué? Es que yo aprendí con don Arturo el Cuyo Hernández. O sea, mi papá se iba a México a aprender con el Cuyo, se lo hizo amigo, y él iba al gimnasio del Cuyo. Tengo fotografías con Olivares, con Alexis Argüello, de aquellos sentidos, los grandes campeones de México. Mi papá estuvo ahí con ellos. Entonces mi papá aprendió con el Cuyo Hernández y se llevó la técnica del Cuyo a Zacatecas y, y despuntó. Él tenía todos los boxeadores grandes de Zacatecas que puedan mencionar fueron hechos por mi papá. Entonces, en un tiempo tenía desde el campeón Mosca del estado de Zacatecas hasta el campeón completo. Todos los campeones eran de mi papá. Entonces yo le empezaba a preguntar por qué, y ahí empecé yo a diferenciar las técnicas boxísticas, ahí empecé a aprender qué era el boxeo, qué realmente es. Pero él me decía una cosa bien importante, me decía, mira, el boxeo es un deporte muy peligroso, y tiene Claro. es un deporte de humanos. Pues hay que tener humanidad para las personas y cuidar a los boxeadores. Y eso me lo metió mucho en la cabeza. Entonces yo anduve ya de la secundaria, yo anduve como algunos 6 años con él en el boxeo. Entonces yo, yo quería ser boxeador, pero yo entraba a las peleas, La primera pelea la perdí, pues, me cansé. Fue en Jalpa y me faltó un boxeador, se enfermó, no me acuerdo, me dijo, súbete, cabrón, porque, porque no hay más. Me recuerdo que digo, pues oye, pues, me cansé en el tercer round, me sofoqué feo, pues no había entrenado, Tú pero no pues no me ibas, golpeó. tú no ibas a pelear. No, yo no iba a pelear, subí de emergente nomás para rellenar ahí el programa de 4 rounds, subí la perdida. O sea, perdí la pelea porque me cansé, ya no pude salirme, me agité mucho y tú debes de saber eso, que cuando no entrenas y se te acaba el oxígeno por la altura del ring y truenas. Pues me Sí, cansé. si no tienes entrenamiento, Entonces, no ya yo eres empecé a un entrenar con él boxeador. bien, me empezó a entrenar bien y todo. Y él empezó a decaer porque él tenía una enfermedad de alta presión. Ujú. Entonces le dio un infarto al corazón y empezó a mermar su salud. Entonces él me dijo un día, me dijo, mira, más vale que seas entrenador que seas boxeador. Y yo le dije, no, yo quiero ser boxeador. Y no, si por ser entrenador vas a ganar por todos los boxeadores que tienes. Por ser boxeador no vas a ganar por ti. Fue lo que me dijo. Y yo lo entendí y a la vez me gustó entrenar a los boxeadores. Cuando ya salí de la secundaria, y rellenaba peleas con tu tío el Venado y con Kino y con todos nos subimos a dar ahí en las peleas de relleno, nos subíamos y así eran mis peleas allá. Yo nunca peleé amateur, yo peleé profesional. Yo debuté a 4 rounds y seguí en 4 rounds y subimos a 6 y peleé y así era mi tipo de boxeo que yo tuve en Zacatecas. Cuando mi papá decae en su enfermedad, todo, que yo salgo de la secundaria, después ahorita te cuento la historia de mi papá, me mandó le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser entrenador. Me dijo que mi papá tenía una tía en Tacubaya, en México, Distrito Federal, Ajá. una hermana de mi abuelo Agapito Llamas, y me mandó con ella y me dijo, te vas a ir a los baños Lupita, que era el gimnasio de don Arturo El Cuyo Hernández. En ese Ujú. tiempo estaba Raúl Valdés, estaba Ricardo Finito López, que estaba despuntando, estaba a Lupe Pintor, estaban entrenando y me decían, mira, vas a ir, ya hablé con don Arturo, vete todas las tardes, te sientas ahí en una banquita y observas todo lo que hacen ellos. Nomás no hagas preguntas porque don Arturo se enoja. Don Mm. Arturo no le gusta compartir su técnica, me decía. Él es muy celoso de su técnica. Pero ya me dijo, sí, que venga y se siente y que observe y que él solo vaya aprendiendo. Y si tiene alguna duda, se la digo, pero, o sea, que vaya aprendiendo y se vaya atostando solo, le dijo don Arturo a mi papá. Y me Ujú. mandó, y me quedé 3 meses ahí en el Lupita. Me gustó, aprendí desde cómo parar un boxeador, desde cómo caminar, qué es la técnica del puyo, cómo golpeaban fuerte, cómo se golpea el costal, cómo se golpea la pera, todo lo aprendí en 3 meses que estuve allí con el Cuyo Hernández y después regresé a Zacatecas. Cuando regresé a Zacatecas, mi papá le dio un segundo infarto. Entonces, mermó y él estaba vetado
compañero que voy a ver ahorita por no dejarse robar. Ajá. Entonces, sí, pues es la verdad. Entonces, lo vetaron y ya no tenía derecho para ir a llevar sus boxeadores. Entonces me dice, pues tú subes, súbete a los boxeadores. Eso fue como en el 88, 89, 87, 88, 89. Entonces él tenía muchos amigos en toda la República. En Aguascalientes había un señor que se llama Don Lalo Olivares, Eduardo Lalo Olivares, que era entrenador y él conseguía muchas peleas en toda la República Mexicana. Entonces mi papá me mandaba con el Kingo López, fuimos a Minatitlán, Veracruz, a, fuimos a Acapulco, fuimos en Aguascalientes, me mandó a dirigir a Memín Bárcenas en una pelea que tuvo contra el Chocolate Moreno, a Aguascalientes con el Ciego Segura, y así empecé a mi carrera de entrenador. Después mi papá se pone muy malo y se puso muy mala la situación. Y mi mamá estaba acá en Estados Unidos y me invitó para acá. Y le dije, ¿sabes qué? Pues voy 2 años y junto a una feria. Y como todo mexicano, pues, que viene Sí. acá, se queda 2 años y ya llevo 30 años acá en Estados Unidos. Entonces, ah, así, esa es la carrera en México. Dejé a mi papá, me vine para acá. Después mi papá al año murió allá en Zacatecas. Y pues se desconsola a uno, Sí, ah, claro, claro le que sí. bajan las pilas a uno y ve México uno y la situación y se me hizo muy fácil ya quedarme acá. Desgraciadamente, bueno, no digo desgraciadamente, pero desafortunadamente yo caí en un pueblo que es un pueblo, se llama Santa Paula, California, donde es un pueblo donde es puro field, es puro siembra y Ujú. puro pizca de limón y pura pizca. Entonces yo caigo Un, aquí y un aquí no rancho, había como box. decimos los mexicanos. Sí. Entonces caí aquí y Los Ángeles te quedaban a 1 hora. En ese tiempo yo no tenía papeles. Ujú. Entonces era muy difícil para mí ir a un gimnasio de boxeo a Los Ángeles. El más cerquita me quedaba Oxnard, California. Entonces empecé a ir poquito y iba un día a la semana porque tenía que agarrar el camión y los camiones se acaban a las 6, se acaba el entrenamiento a las 8. Entonces no podía ser constante en el entrenamiento aquí. Yo no Ujú. tenía papeles, no podía manejar. En ese tiempo entró la ley de este Wilson del 87 que quitaban licencias y quitaban todo y un desmadre que se hizo. Y pues se quedó uno como, sí. Entonces yo empecé a trabajar en un restaurante aquí y pues aquí estaba mi mamá, mis hermanos, y se fue disminuyendo la atención al boxeo. Ajá. Entonces, Se, a los 10 se va años, disminuyendo, pero no se pierde en no, todos no, no, estos no, tiempos el que han gusanito pasado. siempre me quedó adentro. Yo los días que podía iba a Oxnard, California, a ayudarle en ese tiempo era don Eduardo García, el papá de Robert García y papá de Mike García, que es campeón del mundo. Ahorita estaba, y en ese tiempo estaba un muchachito que se llamaba Fernando Vargas, Ajá. el Feroz Vargas que iba a ir a las Olimpiadas, a unas preolimpiadas en Argentina. Y me dijo don Lalo, yo les llegué y le caí bien a don Lalo, le estuve ayudando ahí, yo estaba chiquillo, me dijo, oye, ¿cómo sabes tanto? Y le dije, bueno, pues yo aprendí en Zacatecas y en México con el Cuyo Hernández. Le dije, pues ayúdame a entrenar y le perfilé a la guardia y fue a Argentina a Fernando Vargas y Ajá. fue campeón. Después se fue a las Olimpiadas y creo que fue segundo, fue medalla de plata en las Olimpiadas, no me acuerdo qué Olimpiadas fueron, creo que en Atlanta. Y Ujú. regresando, lo perfilé con mi técnica, que eran las técnicas altas y moverse y los ganchos con todo el cuerpo, los golpes con todo el cuerpo, pelear a distancia, tipo Finito López, tipo el estilo de Finito, que fue el estilo del Cuyo Hernández. Ajá. Entonces, iba muy bien, y lo llevábamos muy bien, pero desgraciadamente, acá en Estados Unidos, llegan los apoderados. Entonces, te llega un apoderado y te compra el boxeador y se lo vendes porque no sabes si va a salir bueno, si va a salir malo. Vendes el boxeador y te ponen otro entrenador. Entonces llegó otro entrenador y le empezó a bajar la guardia y le empezó a descomponer la estructura que uno le Que estaba, le se había estaba, le estaba formado. metiendo. Ajá. Entonces empezó a bajar las manos y empecé a rir. Y eso a mí no me pareció. Y no me parecía eso aquí en Estados Unidos, que venden a los boxeadores y les meten otros entrenadores. Y aquí, pero aquí así es esa cosa. Fíjate, Entonces, Chuyito, yo me gustaría tocar este tema, ya que tú lo abordaste, y me gustaría hacerte esas preguntas.
bueno, si es que las hay, cuáles son las diferencias entre el boxeo, cómo se maneja el boxeo mexicano y cómo se maneja el boxeo estadounidense? Porque me comentabas hace rato, en México bueno, más concretamente en Zacatecas, claro, porque es el boxeo zacatecano del que hablamos. Zacatecas es un gran semillero de boxeadores, tiene muchos Sí, boxeadores, tiene mucho talento. Yo soy testigo de, bueno, al menos de mi época, de que bueno, siempre ha habido talento. ajá, han surgido grandes boxeadores, pero me comentabas que en Estados Unidos lo que tienen es el dinero y quieras o no, el dinero siempre va a hacer Sí, falta en proyectos grandes. Me gustaría que nos hablaras acerca de esas diferencias que tiene México y Estados Unidos en torno al manejo del boxeo. sí. Mira, allá nomás para terminar lo de entrenamiento, de ahí llegaron los papeles, en el 2000, mi mamá me arregló papeles y después empecé a ir a Los Ángeles y allá fui con Freddy Roach, que tenía un entrenador anterior, no me acuerdo, un negrito, ahorita no, el nombre se me fue, pero empezamos a entrenar también con Freddy Roach, empecé a entrenar, le gustó Ujú. mucho mi técnica, pero a lo mismo, estás entrenando un boxeador, ya llegas al otro día, ya está con otro entrenador y te están cambiando los golpes, te está cambiando todo, entonces al muchacho no lo dejan construir, y a mí no me parecen esas cosas. También me fui de con Freddy Roach, pero él me dijo que no me fuera, pero yo le dije, es que no se puede aquí, así no se puede trabajar. Entonces me salí de ahí. Después de ahí me fui 2 años a vivir a Las Vegas. Estuve en un gimnasio ya con Premier Weather. Y lo mismo. Ajá. O sea, yo entendí que en Estados Unidos así son las cosas y no van a cambiar. Entonces mi papá me dijo un día, tú tienes que tener tu propio gimnasio y tu propio negocio para poder hacer lo que tú quieras y lo que se te pegue la gana. Porque mientras estés con otro, va a llegar las mismas palabras que me dijo mi papá, pasaban en los gimnasios, y por eso ya decidí mejor construir un gimnasio en Zacatecas y irme para Zacatecas, si se puede, este año o el próximo año. Entonces, a lo que me dices, mira, el boxeo americano es más negocio que en México. O sea, acá el poder del dólar es mucho más poderoso, el dólar es mucho más poderoso y por lo tanto se manejan muchos intereses en el boxeo. Pero desgraciadamente no hay buenos entrenadores. Entonces los boxeadores que van saliendo solos, porque hay boxeadores natos Ajá. que se construyen solos a base de golpes y a veces de inteligencia. Entonces van saliendo y esos nomás están viendo la gente, mandan halcones que les dicen aquí hawks a los apoderados, los empresarios, mandan Los halcones promotores. a, Ajá. visitar a gimnasios que están viendo quién está despabilando, quién está subiendo, van y lo compran. Y los manejadores los venden a los boxeadores. Ujú. Entonces, pues los venden y ya sí. ¿Por qué? Porque un entrenador no sabe si va a salir bueno un boxeador. Si no tienes conectes, no te dan la oportunidad a tu boxeador. Entonces, más les vale. Y aquí el negocio es el dinero. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, claro que sí. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Ah, una cosa bien importante que era que el boxeo no es como lo pintan ni como la gente se imagina. La gente se Ujú. imagina que todo el mundo gana millones y que si peleas en Estados Unidos, si lo haces bien, sí, sí te va bien. Pero cuando sube un boxeador y le paga $1 millón, de ese $1 millón pagas impuestos, pagas a tu entrenador, pagas a tu trainer, pagas a tu ahogador, porque pagas todo y te viene quedando casi el 40% de ese millón. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro que sí. Entonces, no es como lo pintan y los managers tienen esa errónea idea, ¿sí? De pensar de que con este me voy a hacer millonario, o con este, si sigue echándole, no, no, las cosas no son así. Las cosas, el boxeo tiene que ser un, una, ah, un proceso, un proceso, Claro. pero seguir con tu mismo entrenador, y si tu entrenador no te está haciendo las cosas desde el principio, cámbiate inmediatamente de entrenador, porque ya cuando agarras las mañas, o tu músculo, no son mañas, tus músculos tienen memoria y se acostumbran a tirar un golpe erróneo, aunque llegues con Don Arturo El Cuyo Hernández, aunque llegues con Nacho Beristain, aunque llegues con otras personas, es muy difícil que te cambien ese conocimiento.
¿sí? Sí, se impone el Se cuerpo humano a impone, hacer las cosas mal. el cuerpo tiene memoria, los músculos tienen memoria y te acostumbras a tirar por comodidad, ¿sí? Porque el boxeo es, decía el Cuyo Hernández que el boxeo es el deporte incómodo. Y te voy a decir por qué. A Porque ver, dime. porque el boxeador no está acostumbrado a tener las personas no estamos acostumbrados a caminar de lado. Ah, no. Y tienes que caminar de lado para darle el menos ángulo para que te golpeen. Si te pones de frente, das este espacio. Si te pones de lado, das este espacio chiquito. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. para caminar, sí tienes que estar caminando un mes así para que te acostumbres tus músculos a caminar. Eso es incomodidad. Tu estómago, tus músculos del pecho, de los brazos, es una incomodidad. Los brazos pesan entre 20 y 30 kilos. Y te mochas, si te cortas un brazo, pésalo. Pues la gente no estamos acostumbrados a traer las manos altas. No. Por eso todos los Claro. boxeadores por eso todos los boxeadores se van para abajo y les dan los trancazotes. ¿Sí? Sí, Pues eso es incomodidad. son cosas básicas que cualquier boxeador en sus Pues inicios sí, debe son de. cosas básicas que los entrenadores no ponen atención y les vale Exacto. gorro y por eso les golpean a sus muchachos y por eso se los noquean, porque no son persistentes en estar atrás de ellos o hacer ejercicios que tienes que adaptarte para tener las manos arriba siempre. Y tú puedes ver a Ricardo Finito López desde que salía a su primer pelea, su primer round, aquí arriba. ¿Sí? Exacto, Porque sí, sí. el Cuyo lo puso a caminar como 3 meses caminando con las manos arriba, le ponía unos guantes de 24 onzas para que ya cuando se quitaba los guantes, pues automáticamente las manos se ponían arriba, ¿sí? Se Esa es la movían solas, diferencia, decíamos ahí en el gimnasio. ¿sí? Esa es la diferencia entre una técnica de boxeo y el entrenador que nomás es pajita, que nomás sube las manos y tírale y dale al loco y, o sea, hay mucha explicación. Sí, Entonces, a desafortunadamente, lo que espérame. voy es que los entrenadores aquí, sí, Ah, desafortunadamente en Zacatecas sí hubo un tiempo en el que había pocos entrenadores que realmente buscaban el bien para sus alumnos, para sus púgiles. Y había muchos, siempre había ha una habido bola, uno. un montón, en que, como tú dices, lo hacían mucho negocio, pero no tanto negocio de querer subir y ganar en una pelea, sino negocio de ven a entrenar en mi gimnasio y págame mes con mes. Así hubo un tiempo en el que muchos entrenadores se dedicaban prácticamente Hubo a y hacer seguirá negocio. habiendo. Sí, Entonces, pero bueno, seguirá si viendo, tienes la fortuna desafortunadamente. de conocer un entrenador que vea por ti, vete con él y olvídate de los demás. Donde si tú sientes muchos golpes arriba de una pelea, retírate de ese entrenador. ¿Sí? Claro, sí, Con el entrenador que exactamente. te sientas mejor y sientas menos golpes, quédate con él. Así decía mi Eso papá. sí. Sí, sí, claro que sí. Sí. Es lo principal, pues. Si el boxeo se trata de tú pegar y de que no te peguen, no puede pasar lo contrario. Y como tú dices, el entrenador es una parte fundamental. Yo pienso que lo Bueno, más importante es para lo principal. que, Es como si tú para, estás jugando un Nintendo y tienes al monito jugando contigo y el eh, monito pierde. ¿Quién tiene la culpa? ¿Tú o el monito? no, el que está jugando en Nintendo. Claro, Pues buen ejemplo que pones. así Pero viene siendo lo mismo. O sea. Bueno, en cuanto ya al boxeo, te voy a decir rápido: Estados Unidos es dinero y esa negocio, el boxeo. ajá, ¿Sí? sí. Dime algún boxeador que, y la televisión y el internet mataron el negocio del boxeo. Decía el Cuyo Hernández que se tardaban 5 años para fabricar un boxeador y que llegara a 10 rounds correctamente y aguantara y pelearan 24 o 50 peleas como Rubén Olivares, Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Lupe Pintor, Pipín, todos esos que pelean para llegar a un campeonato mundial. Ahora Ujú. 2, 3 peleas iban por un campeonato mundial, es un ridículo eso, por eso no duran de campeones, ¿sí? Entonces, hay una demanda de boxeadores tan grande en Estados Unidos por el Internet, porque son 10 canales de televisión y todos quieren poner boxeo. Entonces, no hay boxeadores, ¿sí? Y los que hay los van subiendo y los queman y los queman y los queman. Y así se ha tornado este negocio en el boxeo en Estados Unidos. En México todavía está un poco mermante eso porque no hay tanto dinero. Pues haya batallas más. Sí, acá los campos para ser un boxeador, acá te dedicas a ser boxeador, acá no vas a hacer albañil y luego de ahí entrenar como allá.
Ajá. Acá te pagan tu contrato y te vas a entrenar a tu campo de entrenamiento, a tus campos de entrenamiento y te pagan comida y estás tranquilo y te consiguen las peleas. Y ese es un negocio, es como los gallos, ¿no? Eso es un negocio aquí en Estados Unidos. A, Pero te voy a decir una cosa, acá están los dólares. Y si a ver, sabes Jesús, manejar, si tú tuvieras la oportunidad de, no sé, de volver a ser boxeador y tuvieras la oportunidad de pelear tanto para México como para Estados Unidos, bueno, más bien en México o en Estados Unidos, ¿a dónde te irías a pelear? según el tiempo donde estuviera. Mira, Estados Unidos, yo sé por la pregunta que me dices. Mira, yo soy mexicano de nacimiento. Ajá, Mi esposa es mexicana, todos somos mexicanos. Yo no tengo nada contra Estados Unidos porque Estados Unidos me ha dado todo en la vida. ajá, Y Dios no me dijo a mí, vente para acá. Yo entré de inmigrante acá y entré de ilegal aquí a Estados Unidos. Y me hicieron el favor de darme trabajo, me hicieron el favor de darme una vida y estoy muy agradecido con Estados Unidos también. No estoy hablando mal de Estados Unidos, estoy hablando mal del negocio del boxeo, que es muy diferente, sí, ¿sí? sí, claro que sí. Entonces, el país, el país me ha dado bastante, me ha dado mucho, me ha dado vida, me dio un hijo también que tengo en Las Vegas, me dio muchas cosas que a veces México no me las dio. Y Ujú. te soy bien honesto, ¿sí? Entonces, es una pregunta que no te puedo contestar esa pregunta porque no la sé, yo, Gerardo. Ajá. No la sé, ni quisiera contestarla también porque sería muy mal educada de mi parte o muy agrio de mi parte decir, no, por México y Estados Unidos que me dio, y si digo Estados Unidos, no, pues pinche mojado, parece, ya te olvidaste de México, no paludo. Entonces me reservo esa contestación, Gerardo. Te doy la Ah, explicación, pero me reservo el favoritismo, no te lo puedo decir. No sé pa- por quién pelearé. para evitar críticas, decides Sí, no elegir a ninguno ni a otro. no, estoy agradecido con los dos países. México me dio la vida, es mi país, voy a regresar a mi país el año que viene si Dios quiere. Entonces, estoy muy agradecido. Es- Estados Unidos me aceptó, me dio papeles, me dio todo, me dio trabajo, me dio ah, comodidad. En esta forma, en esta ah, cuarentena, en este desmadre que es de coronavirus, a Estados Unidos estoy en desempleo, no tengo trabajo, pero me están pagando, cosas que en México no me hubieran pagado, pues. Entonces, A ver, sí, Chuy, sí, y sí, entonces, ahora te cambio de pregunta. A ver, sí. sí, a ver qué te parece esta. ¿Crees que si tu papá hubiera tenido la oportunidad de ser entrenador en Estados Unidos, bueno, más bien, ¿qué crees que hubiera logrado tu papá? Mi papá tuvo la oportunidad, mi papá estuvo aquí en Estados Unidos con el Chango Álvarez. Mi Ah, papá sí. tuvo amigos aquí, sí, mi papá mandaba abusadores aquí a Estados Unidos. Mi papá tuvo la oportunidad, pero mi papá amaba México. Él en el 94 vino y dijo, ¿sabes qué? Quédense con su chingado Estados Unidos, a mí no me gusta esta madre, y se fue para México. Se fue a morir a México mi Mexicano. papá. Ok. Entonces mi papá por México, mi papá no le interesaba Estados Unidos, mi papá le interesaba su México y así fue. Yo creo que a mi papá no le interesaba. No necesitas venir a otro país para triunfar, te voy a decirlo Claro. honestamente. Más que uno erróneamente, o la necesidad de uno, o la vida de uno, la atmósfera donde estás, te hace emigrar, pero o sea, la puedes hacer aquí y allá, donde sea. No, al punto que iba yo, era es que ah, acá hay más oportunidades de boxeo que en México, porque es más bien pagado, ¿sí? Sí, Entonces, sí. eso es a lo único que yo iba. O sea, si vamos a hablar de negocio, pues Estados Unidos te pagan más, ¿sí? Sí, claro que Entonces, sí. era el único punto que yo quería aclarar en eso. O sea, Sí, así mira, es. comentan aquí Entonces, en los comentarios, aquí en las interacciones, dice Eduardo de la eso, Torre, el Chabela, que fue bautizado en el boxeo como el famoso Chamaco de la Torre. Tú puedes hablarnos de él, a ti que te tocó verlo, a ti que te tocó no, entrenar pues con sí. él. Pues si yo lo No, entrenaba al cabrón y yo lo subía a boxear ahí ¿dónde fue? En Jalpa, no, en Jalpa no, en Villanueva, subió contra Quino, contra Joaquín Sandoval y se peleaba con medio mundo. Después yo me vine, yo no sé si siguió ahí con mi papá, la verdad, en el 90 yo me vine, yo no sé si siguió entrenando. Me imagino que sí, ¿no? Porque se hizo muy peleonero el cabrón y andaba, era muy bueno para pelear y que la fregada.
Y bueno, pues yo creo que siguió entrenando con mi papá el Chabela. No, tu tío es muy buena onda, tu tío, toda tu familia siempre fueron muy buenas personas. Desde tu abuelo, desde tu abuela, pues yo conozco a todos. Yo desde chiquillo siempre me cargaron ahí. Ellos trabajaban mucho tiempo allá con mis abuelos en el chocolate, en la fábrica de chocolate que tenía mi papá. Ahí eran los que construían ahí las bardas y ellos hicieron la casa allá donde estamos construyendo Will, tu tío Will y yo, el gimnasio, o sea, o sea, ellos fueron, fueron parte de la historia. Y otra cosa que te dije en la mañana, yo quiero mencionar esto porque es un punto bien importante. Ajá. Aquellas personas que ayudaron a construir un gimnasio, Ah, aquellas sí, personas claro que sí. que limpiaron el sudor de los boxeadores, porque no es fácil que te estén limpiando el sudor y te estén al apestadero, porque hay unos cabrones que ni se bañan. Entonces, ni desodorante usan. Sí, pues vamos a ser honestos. Entonces, todas aquellas personas que ayudaron a entrenar a mi papá, que fueron sparring, como Will, como tu tío Will, como el Tetos, como tu tío Daniel, hasta el Polla también ahí andaba, y parte de toda tu familia, es bien Ajá. importante mencionarlos, que son parte importante de la historia del boxeo zacatecano, porque ellos ayudaban a fabricar un boxeador, porque no nomás entrenador que esté moviendo y pégale así, también tienes que darle agua al boxeador, tienes que secarlo, tienes que ayudarle. Esas personas también merecen un respeto y también ser mencionados dentro del boxeo de los triunfos que haya habido en el boxeo zacatecano. Pues Sí, claro que sí. tu familia es parte de ese boxeo zacatecano. Ajá, sí, son Eso yo lo quería personas mencionar. claro que sí, son personas que siempre han estado presentes. Tanto me comentabas en la mañana, no, tal vez no son muy nombrados o no No, trabajan no son, o no trabajan arriba, no son. pero Yo no sé si tu entrenador, no estoy criticando a nadie, pero yo no sé si tu entrenador menciona al que da agua o menciona en una entrevista al que le limpia al sudor a otro o menciona al que barre el ring o menciona, yo nunca he oído un entrenador que diga eso. Ellos no, siempre, no, yo y mi boxeador, no más eres tú. Eres el aguador y es un equipo completo que es el que es se un tiene equipo, respeto y se tiene que exactamente. mencionar. Sí, claro que sí, es un equipo y muchas personas piensan que el boxeo solamente es individual y están muy El equivocados boxeo es en un eso. equipo, tú tienes que ser Sí, un equipo para poder lograr lo que tienes en mente. sí, claro, y cuenta desde el boxeador, que es obviamente la estrella o es el que logra el objetivo, tanto el entrenador como los demás compañeros del equipo que claramente te Como apoyan. el que te está haciendo reír en el gimnasio para que vuelvas, porque hay muchos boxeadores que sienten un trancazo y se van y ya no regresan. Aquel que te Ajá. hace reír y te motiva para regresar, eso también merecen mención en el gimnasio y son parte importante del boxeador que tú. Sí, son una parte muy importante el equipo y, pues que hacen que el equipo se mantenga en donde está. Si está arriba, hacen que el ¿Sí? equipo se mantenga arriba, claro que sí. Sí. Aquellos boxeadores que nunca subieron de 4 rounds, de 6 rounds, de 8 rounds, que no pudieron llegar a 10, que se quedaron en el camino y que se fueron, también son parte de la historia del boxeo. Porque sin esas peleas de relleno no hay funciones de boxeo. Sí, claro, claro que sí, son muy sabias las palabras que ahorita nos estás comentando y Bueno, pues pues mandarles, hay que ser honestos, hay que ser ma- honestidad sobre todo, decía mi papá y decía el Cuyo Hernández, honestidad. claro que sí, mandarles un saludo a todas esas personas que A desde todos, abajo a tus hermanos, a tus tíos, apoyan al Polla y a Lalo a Chabela y a Ricardo y a todos. Un saludo muy grande para Perfecto, todos. claro que sí, saludos para todos. Me preguntan también, Jesús, ¿crees que en la actualidad hay boxeadores buenos o comparados con los de tus tiempos? No te escuché bien, que si los boxeadores de ahora son mejores que los del pasado. Que si en los boxeadores de esta actualidad son mejores que los de tus tiempos. Mira, en mi punto de vista y en la experiencia que yo tengo de 47 años en el boxeo, porque no me retiré, o sea, yo sigo viendo peleas, sigo observando, sigo estudiando, sigo aprendiendo. Me quedé con una técnica que es base, que es la del Cuyo Hernández, porque hasta ahorita yo he visto que es la mejor, donde no se golpean, donde golpean y no son noqueadores,
pero el tipo de ejercicio yo lo he cambiado mucho en el boxeo. El entrenamiento militar es muy respetado ya en el boxeo, el CrossFit es muy respetado para la condición físico-atlética del entrenador. Claro. Yo creo que cada quien en su tiempo fue bueno. Yo no entro en comparaciones, yo no puedo comparar al Chango Casanova con Julio César Chávez, porque Julio César Chávez ya usaba guantes de piel de ternero y el Chango Casanova usaba guantes de piel de cerdo, ¿sí? Usaba guantes de borra, que los Ujú. trancados parecía que eran pedradas. Entonces, yo no puedo hacer esas comparaciones. En el boxeo no hay comparaciones, ni puedes decir que fulanito fue mejor que susanito, porque no puedes comparar un peso mosca con un ligero, porque el peso Claro que no. en la movilidad es diferente. No puedes comparar a un ligero con un completo porque es completamente diferente. Cada quien en su tiempo, ¿sí? Y cada quien en su tiempo y en su peso, creo que hay que respetar al boxeador. Yo no veo a nadie mejor que otro. Claro que hay récord, que ya los récords que este ganó tantas y que te... No, 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 el boxeador se merece un respeto muy grande, tanto si hay un récord perdedor. Si hay Claro que sí. comparaciones de quién tuvo mejor estilo, o que eso ya es muy diferente, pero de quién fue mejor, para mí en lo personal, yo no acepto eso, porque cada quien en su época, en su tiempo y en sus años, como dicen, cada quien en su año, ha sido bueno. Y otra pregunta, Michuy. Ya nos platicaste que tu papá tuvo muchos conocidos, el Chango Álvarez, el Cuyo, Olivares, también conocidos en Estados Unidos, y también se mide o se considera grande a un entrenador por los atletas que ha salido, bueno, que ha formado él. Sí. Me gustaría que nos comentara acerca de un atleta zacatecano, formado obviamente aquí en el gimnasio que dices, aquí en Ramos, de los mejores atletas pues que tu papá formó o que tú también Sí. hayas apoyado a tu papá a formar. Mira, una pequeña semblanza o historia de mi papá. Mi papá anduvo de joven entrenando. Le gustó el boxeo desde joven, ¿sí? Desde jovencillo se ponía, mira los guantes que tenían en los 50, Ajá. Sí, muy ese tipo de diferentes guantes a que los de tenían ahora. de borra, sí. Entonces mi papá entrenaba, mira las caretas que tenían en los 50. Ujú. Eso es mi papá, el del short blanco es mi papá. Y mi Ok. papá tuvo un amigo en México, en Zacatecas, que fue uno de los boxeadores que empezaron en Zacatecas el boxeo, que se llamaba Leopardo Solís. Y aquí está con él, precisamente está entrenando aquí con él. Entonces mi papá se hizo amigo de él y le gustó el boxeo. Y él anduvo mucho tiempo de entrenador, pero no sabía cómo entrenar, porque cuando vas a un gimnasio en Zacatecas en aquel tiempo no había una técnica buena de boxeo. O sea, entrabas a un gimnasio y cuando llegas tú te dicen, ponte los guantes, súbete al ring y date madrazos. Y si sales bien, síguele. Y si no, te vas a tu casa y no sirves para boxeador. La mayoría de gimnasios en aquel tiempo y en este tiempo todavía son así, ¿sí? Entonces mi papá anduvo mucho tiempo, le encantó el box, anduvo de entrenador, pero no, él no sabía entrenar, o sea, hacía lo mismo que en todos los gimnasios. Entonces él tenía un hambre por aprender y empezó a irse a Guadalajara. Mi papá tenía su propio negocio, que era una chocolatería, y tenían hacían velas y veladoras, y tenía pues, la oportunidad de viajar porque él no era empleado. Entonces se iba a Guadalajara y se iba a San Luis y se iba a Aguascalientes y se iba a todos los estados de la República a aprender, y decía que no aprendía ni más, que cuando regresabas lo mismo y lo mismo. Un día que fue a visitar a su tía a Tacubaya, no, con otra colonia que se llamaba donde estaba el gimnasio, los viejos gimnasios Jordán, en México, los antiguos, los nuevos no me acuerdo la colonia donde estaban antes. Ujú. Llegó y dice que ya se venía desilusionado porque no aprendía nada. Fue con Lupe Sánchez, fue con Pancho Rosales, y decía que era lo mismo entrenamiento, que donde quiera lo mismo. Entonces ese día pasó por el gimnasio de don Arturo
chista, ¿sabes qué? Déjame aquí, nomás déjame echar un baño, porque eran baños, y te bañabas, entrenabas, te bañabas y pagabas la entrada, y antes era ese el negocio de los gimnasios en México, Distrito Federal, y en Guadalajara y en las grandes ciudades. Mi papá dijo, déjame echar un baño aquí y ahorita nos vamos. Entonces entró con el Cuyo Hernández y vio que estaban entrenando y dijo, yo ahí vi la luz. Dijo, tenían a Carlos Zárate con un guante de 24 onzas, porque el Cuyo Ajá. fabricaba guantes con una sola mano en el costal y estaba el chilero Carrillo agarrando el costal. Y decía mi papá que le decía, 2 golpes, de gancho, suba las manos bien y ponga las manos, y doble, y pues 3 y 4, y repita, y suba sus manos bien pegadas. Y si las bajaba, les tiraban unos golpes en la cara y se volvían a subir. Entonces él vio que esa era una escuela y una técnica boxística. Y que no, Sí. pues de aquí soy. Pues empezó a ir ahí, mi papá era muy chicharachero, le caía bien a todo el mundo y se metía era muy platicador, se metía en las pláticas y se hizo amigo de don Arturo el Cuyo Hernández. Entonces el Cuyo era un entrenador muy grande, el mejor entrenador que ha habido en la historia del boxeo, don Arturo el Cuyo Hernández. Entonces, este entrenador era muy celoso de su técnica, porque pues, México siempre ha sido muy celoso de que yo no más y no veas y yo vendo y tú no vendes, y así somos los mexicanos. Sí, claro que sí. Entonces yo no sé cómo le cayó bien que dejó a mi papá seguir yendo a su gimnasio y ahí aprendió. Pues cuando aprende la técnica del Cuyo Hernández, se va a Zacatecas y cuando llega y empiezan a entrenar boxeadores, se va al cielo. Empieza a ser campeones del estado, empieza a ser noqueadores, empieza a ser entrenadores. Los boxeadores se iban con él porque él sí sabía entrenar boxeadores. Esa era una escuela boxística, ¿sí? Los boxeadores no se golpeaban, noqueaban, eran noqueadores y recibían 2, 3 golpes, pero de 10 recibían 1, 2 y de la otra forma recibía 7, 8. Entonces, esa era la diferencia entre que llevó mi papá la técnica. Después, mi papá, Lupe Hernández, mira, aquí está con el Sireno Aparicio, mi papá, en Acapulco Guerrero, Ajá. con el Sireno. Mi papá llevó al Sireno a pelear a Guadalajara 2 veces y noqueó las 2 veces. El Sireno era un extraordinario boxeador nato. Era cuando entrenaba y subía al gimnasio sin tomar y sin nada, era un noqueador nato, era tipo mantequilla Nápoles, porque era muy escurrido en su boxeo, se movía mucho y A ver, esquivaba muchos ahí, golpes. ahí sí te voy a detener un poquito, Jesús. Estaba hablando del Sireno porque hay dos, me parece, son gemelos, más No, bien no, ellos fueron Jesús, mis Jesús, entrenadores. Jesús, Jesús. Jesús, el original. Nomás hay Ajá. uno. O sea, nomás había un Ah, Sireno, Jesús. ok. Rafael nunca fue bueno, pues bueno, fue boxeador. Te doy mi opinión, ¿cómo sí, no? O sea, Sí, le claro, vamos a claro. respetar. El Sireno, Jesús Aparicio, el Sireno, el papá Giancarlo. de Giancarlo, el Ujú. papá yo creo que es el mejor boxeador nato que ha existido en Zacatecas. Zacatecano. Él nació para boxeador. A él nadie le enseñó. Él era automáticamente sus movimientos y clavaba los golpes y noqueaba. Entonces este boxeador lo llevó 2 veces a Guadalajara, noqueó. Y Luterón de la Coliseo del Distrito Federal le habló a mi papá y me dijo, este boxeador ya está listo para pelear en la Coliseo de México. Y pelea el mes que viene. Mi papá fue y le dijo, oye Jesús, ya te tengo programado en México. De no, profe, pues es que le firmé a Lampa y voy a pelear aquí porque pues le firmé. Oye, pero es tu oportunidad de vida que le pelees allá en México Distrito Federal, en la Coliseo. En ese tiempo no había televisión, bueno, había televisión, pero no había internet, no había nada. Era ganarse el lugar. Claro que No sí. quiso ir, Sí. no quiso ir, Perdió la no quiso ir. oportunidad de su vida. Sí, pues él solo la perdió, honestamente. Digo, yo no, o sea, es su vida y es todo, pero mi papá le consiguió la pelea en la colisión y no quiso ir a boxear. No lo estoy criticando tampoco, ni estoy poniendo nada en mal, nomás estoy diciendo la historia de lo que pasaba. Entonces mi papá empezó a llevar, no sé si conociste a este boxeador, él visitaba mucho ahí a tus tíos, ¿Quién será? se No, no. llamaba, se llamaba el Morenito Landín. Landín jugaba en béisbol con hermano del conejo, del liebre. No, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero sí, sí Bueno, escuché alguno que otro comentario ahí de Landín. entonces Landín fue boxeador. Este fue el knockout más rápido que ha habido en Guadalajara en la historia. Platícanos de ese Landín, knockout, Jesús.
Landín noqueó a este boxeador de Nacho Silva en el primer round, creo que en 10 segundos lo noqueó. Eso fue el En 10 boxeador. segundos. Sí, ¿mandé? ¿Sí me oyes? Sí, 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 todo bien, todo Oh, bien. mi papá empezó a llegar a Guadalajara y empezó a despuntar con la técnica y empezó a llevar algunos boxeadores a Guadalajara. Llevó al Sireno, a la Sirena, llevó al Andín. Entonces, en ese tiempo, Lupe Hernández, que era clasificado mundial, que era boxeador, era de Sombrerete, Zacatecas. Decían el huracán de Sombrerete, famoso porque peleó contra el famoso Gómez, le ganó el famoso Gómez, le peleó el campeonato nacional a Miguel Canto en Yucatán y le ganó, pero le robaron la pelea a Lupe Hernández. Entonces Lupe Hernández se fue a Zacatecas, mi papá fue a México y él se había cambiado con el Cuyo Ajá. de entrenador. Entonces mi papá le dijo, oye, no, el Cuyo le cobraba mucho dinero por otro boxeador. Dijo, no, dame 20,000 pesos. Digo, no, te doy 5. Digo, no, ¿sabes qué? Y eso estaba Lupe Hernández entrenando. Le dijo, oye, Lupe, ¿no te mientas una pelea en Zacatecas? ¿Y de cuánto dan? 5,000 pesos en aquel tiempo, era buen dinero. Era mucho Entonces, dinero. sí, entonces dijo, sí, vámonos, aquí ni caso me hacen. Agarró sus cosas y se fue, y se fueron para, para Zacatecas, y ahí lo Ajá. empezó a promocionar. Mi papá, aquí está Lupe Hernández cuando peleó con el Chango Álvarez en la antigua Plaza San Pedro. Ahí está Chango mi papá Álvarez, con Lupe. uno de los mejores boxeadores zacatecanos también en la historia. Ahorita te voy a hacer una Que, resemblanza así. Aquí está mi ajá, papá en Guadalajara con Nicolás Peralta de Río Grande, un boxeador muy famoso que hubo en Río Grande y en el estado de Zacatecas, que fue Nicolás Peralta. Aquí está mi papá. En Guadalajara también ganó Nicolás Peralta. Ah, foto, es la foto más ejemplar que tengo yo, que recuerdo que tengo un recuerdo. Este es Lupe Hernández en Guadalajara. Él ujú. le ganó al único boxeador que le ganó a Salvador Sánchez. A A Salvador Becerra, Sánchez. y Salvador Sánchez perdió una pelea, solamente una pelea con José Becerra, Ok. Y Lupe Hernández le ganó a Becerra en Guadalajara. Ahí está en Guadalajara, ahí está el güero Estrada, el famoso refere. Ahí está mi papá con Lupe Hernández. Y Lupe Hernández, pues yo creo que fue el más representativo boxeador de mi papá, porque pues, pero decía mi papá que su mejor boxeador que tuvo fue el Chaparrito Salcido, que boxeaba hermoso, tipo Alfonso Zamora, a un chaparrito si conoces al Picapiedra, el que arregla dientes ahí en unas bolos, No, yo a no don, lo conozco. a don Javier Acosta, de la imprenta de los Acosta que están ahí era el Chaparrito Salcido. Mira, aquí está mi papá en Tamaulipas. Otra cosa, mi papá, el Cuyo Hernández, cuando no podía ir a llevar boxeadores a la República Mexicana, que estaba ocupado, porque era muy ocupado, le hablaba a mi papá, me dice, oye, manéjame este cabrón, no, ahí te lo mando. Y mi papá se iba a Aguascalientes y subía con sus boxeadores porque le tenía la confianza el Cuyo de mandar a mi papá. Ajá. En Durango, sí, pero es que en aquel tiempo era la unión de managers de Nacional, entonces se ayudaban todos. Había envidias como siempre, pero el Cuyo le tenía mucha confianza. Aquí mi papá está con el Panterita Lanís de Fresnillo y el Indio Quintero. El Panterita fue campeón del estado de Zacatecas Gallo por mucho tiempo. Ajá. Sí, No, me no sé parece si que lo hayas ahora oído. es entrenador ahí Sí, con él tengo unas en pláticas ahí. Fresnillo. Y aquí está cuando lo coronó campeón estatal del estado de Gallo, del estado al Panterita de mi papá. Esas fotos, aquí estoy yo con el Panterita Lanís también, mira, ah, aquí estoy yo de chiquillo con el Panterita Lanís. Y por aquí tengo otra foto, aquí está. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca del Panterita Aranés? El Porque Panterita Lanís, actualmente el boxeo en Fresnillo lo maneja alguien, bueno, no lo maneja, sino que el entrenador que se hizo más de nombre es otro entrenador que no es el Panterita Aranés. Entonces nos gustaría que me hablaras acerca de este boxeador. bueno, el Panterita Lanís fue un gran boxeador, fue un boxeador de un estilo muy elusivo. O sea, su estilo era entrar, salir, pero con la técnica de mi papá, con sus manos altas, era muy fácil. No pegaba muy fuerte porque no cerraba bien los golpes, nunca cerró bien los golpes, pero era un boxeador excelente boxeador, muy inteligente en las peleas. Cosas que le decía mi papá,
cosa que él iba y hacía. Muy obediente el Panterita. A él lo llevó a pelear con el Torito Castillo en Aguascalientes y le ganó al Torito Castillo, le ganó a Lupe Torres de Aguascalientes, boxeadores de aquella época de los 80. El Panterita llegó a muy buenos niveles. Ahorita voy el declive. Mira, aquí está con el Mantequilla Nápoles, mi papá y el Ratón Macías. Aquí está el Chango Álvarez. Ajá. Este es el Chango Álvarez. El Chango Álvarez, para hacerte una reseña rápida, fue el primer boxeador que salió en televisión nacional abierta en Zacatecas. En los años 70, mi papá lo llevó a la Coliseo de México y televisaban las peleas de la Coliseo los sábados por la noche en aquel tiempo y, uh, y mi papá lo llevó y ganó y fue el primer boxeador zacatecano que salió en televisión abierta a nivel nacional. Es bueno que aclares esto, porque muchas personas, incluso aquí en Zacatecas, piensan que el primer boxeador que fue televisado a nivel nacional es Giancarlo el Sirenito Aparicio. No, yo no me meto en debates, ¿verdad? Pero no, el Chango fue el primer boxeador y después fue el primer boxeador zacatecano en salir internacionalmente porque peleó en Los Ángeles, California y fue televisada esa pelea en Los Ángeles, California. El Chango, en los 70s, te voy a decir una cosa, en los 70s la gente no se informaba porque llegaba el periódico cada 2 días o después y la gente no se informaba. Ahora con el internet todo eso lo tienes en un segundo, la información. Antes no. Mi papá, él peleó con Antonio Velar, 4 veces peleó con Antonio Velar, peleó con Lupe Hernández, peleó con campeones pesados. Sí. El Chango era buen boxeador. Hay una página que se dice Box Record de boxeo. Esa es una página de mentira porque no vienen todas las peleas de todos los boxeadores, faltan muchas peleas, ponen lo que ellos quieren y bueno, han de tener nomás esa información, ¿no? Pero, o sea, la página esa es un chantaje, eso no, una falsedad, no es cierto. Mira, aquí está mi papá con don Arturo el Cuyo Hernández. El señor de negro es el Cuyo Hernández, mi papá está al lado. Aquí está el manager del zurdo Saldívar, de Vicente Saldívar, que era el Negro Pérez. Este manager es de Aguascalientes, se llama Miguel Dávalos. Y este es el primer manager de Julio César Chávez, se llamaba el zurdo Félix, él fue el que enseñó a Julio César Chávez. Era manager de Chávez y era manager del zurdo, del compadre de Chávez, de José Luis Ramírez. José Luis Ramírez. Sí. Una pregunta, ¿en algún momento tu papá, Chito Llamas, tuvo relación con Suleimán? ¿Con José Suleimán? Ajá. Pues ahí verás si no está. José Suleimán, quien era, antes de fallecer, fue el presidente del CMB, me parece. Ajá. ¿Quién es este? Suleimán, claro que sí. Ahí está mi jefe. Y atrás, ahí está la firma de Suleimán. ¿Sí? Y dice, para mis amigos de Zacatecas, con todos mis mejores deseos y mi afecto, José Suleimán Chagnón, 4-2 del 76. En el 76. Sí, entonces, para reiterar que estamos hablando de tu papá, que fue muy reconocido a nivel nacional y un poco internacional, hablando de los Estados Unidos, muy reconocido en el ámbito. Mi papá subió con este boxeador que era el Macetón Cabrera, fue campeón nacional de peso de bicompleto. Le decían el Macetón porque tenía un pie más corto que el otro y rengueaba pegaba con tubo. Él subió esa pelea. Aquí está Memín Bárcenas, que fue un gran boxeador de Aguascalientes. Ajá. Que en esta pelea nosotros subimos y le quitamos el invicto al Choco Moreno en esa pelea, mi papá y yo, con Memín Bárcenas. Aquí tengo un recuerdo grandísimo, que es Ricardo Finito López de niño y Lupe Pintor, campeón del mundo gallo en ese tiempo. Y aquí está atrás los baños Lupita, el que era el gimnasio de don Arturo el Cuyo Hernández. El Cuyo Hernández. Ahí está Ricardo Finito López de niño, mira. Perfecto, qué grandes recuerdos. Aquí tengo a Carlos Zárate, el Caña Zárate, campeón del mundo, noqueador. Y aquí tengo al gran Lupe Hernández. Lupe Hernández fue el primer zacatecano que salió en la revista Ring Mundial, que en ese tiempo para salir ahí solamente salían los clasificados mundiales y ya los campeones nacionales.
Ahí está Lupe Hernández, el sombrerete Hernández, mira, en la revista Ring Mundial. Ring Mundial. ¿Sí? Ahí está Lupe Hernández. Aquí es una junta donde estuvieron en una de managers en Frenillo, Zacatecas. Ahí está Padilla, que fue empresario de boxeo. Ahí está el ratoncito, no me acuerdo cómo se pedía el ratoncito, no me acuerdo qué le decía. Y este Macías. de la esquina, mi papá, y este de la esquina era ayudante del Cuyo Hernández, que lo mandó esa vez para que le ayudara en representación del Cuyo. Aquí está el Cuyo Hernández con Rubén Olivares y Carlos Zárate. Ajá. Ahí está don Arturo el Cuyo Hernández Y y muchas. en esa misma foto me parece que atrás estaba Antonio Aguilar. No, no, no. Mira, Se aquí está parecía. el Cuyo Hernández con Ricardo Finito López en el 86. Fue cuando yo andaba allá en el gimnasio aprendiendo. En el 86. En el 86, 87, no, 88 era. 88. 87, 88, sí, fue cuando yo andaba allá con don Arturo el Cuyo Hernández y Ricardo Finito López ahí. Apenas despuntaba el finito ahí cuando fue eso. Y aquí está un gran entrenador de Aguascalientes, muy amigo de mi papá y próximo compañero en el negocio conmigo, que es don Lalo, don Eduardo Olivares. Él fue entrenador y fue manejador de boxeadores mucho tiempo en Aguascalientes. Sigue siendo, mermó un poco, pero sigue siendo, y estamos en pláticas para hacer un proyecto boxístico que tenemos. Don Lalo A, a- Olivares, a ver, gran, Jesús, antes de que gran continúe, persona. tengo aquí una pregunta de una de las interacciones que nos mandan en la transmisión. Me Sí, pregunta Ana Lara, dice, ¿tu ídolo es Mohamed Ali? Yo pienso porque vio tu no, playera. no, esta me gustó esta playera, el otro día la compré, me gustó mucho la playera. No, Mohamed Ali fue un gran boxeador, le dicen el más grande de todos los tiempos. Ah, para mí no lo es, yo con respeto, yo digo que no lo es el mejor boxeador de todos los tiempos, pero él hizo mucho por el boxeo, él revolucionó el boxeo y fue un gran boxeador, una gran persona y que peleó por los derechos de los Los negros. afroamericanos. Ajá. Sí, entonces él merece mucho respeto. Fue un gran boxeador, fue un fuera de serie porque era un peso completo que boxeaba como peso welter, Sí, claro. muy alto. Entonces, para tener esa habilidad en peso completo era un dichado de virtudes y mis respetos para Muhammad Ali. No, no estoy de acuerdo que sea el mejor boxeador, pero bueno, como lo dije hace rato, cada quien tiene sus gustos y sus cosas. No, no, para mí el boxeador ah, más emblemático que yo tengo y como punta de referencia y como motivación es Ricardo Finito López. Finito López. Él es, Muy mi, buen él es el, boxeador, Finito López. él es el boxeador como que yo llevo de batuta y que quiero así, no lo voy a llegar, ¿verdad? Pero quiero con mis boxeadores a tratar de emular las hazañas que él hizo. Sí, era un boxeador que tenía su técnica perfecta. Yo recuerdo ahí las charlas con los tíos, siempre que hablaban de boxeo, tocaban el tema de Ricardo el Finito López. Bueno, Ricardo Finito López lo hizo el Cuyo Hernández, o sea, la técnica Ajá. del Cuyo, aunada a su disciplina deportiva, a su disciplina militar, a su disciplina de persona. Llegó y se retiró invicto, nunca perdió, o sea, Ujú. noqueador, de estilista, el más fino boxeador que ha existido en el boxeo mundial, ah, para mi concepto y mi forma de pensar. Sí, como tú lo dices, tuvo muchas conferencias que se han hecho muy virales en YouTube y conferencias en las que él explica cómo fue que él logró tanta grandeza dentro del deporte. Y No, él sí, dice también que, así. Es orador y es motivador. ajá, ah, sí, exacto. sí, 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 y él dice que el pilar para que él pudiera haber llegado hasta donde llegó fue la disciplina, la sí, constancia y el respeto por su deporte. sí. Y el entrenador que Y tuvo. el entrenador también, Cuyo Hernández, un gran entrenador. Yo no lo conocía hasta ahora que lo mencionaste y que nos has platicado un poco de esa historia, pero Te es bueno que recomiendo que veas también, historia de él. Te recomiendo que veas historia y lo estudies porque te va a servir mucho en el boxeo. sí, y es bueno que también la gente zacatecana, quienes empiezan en el pugilismo, también
estudien a este boxeador, lean su historia y sepan cómo era que él entrenaba para sus grandes boxeadores, para hacer a los grandes boxeadores. Sí, eso es bien difícil, te voy a decir por qué, porque el Cuyo era muy celoso de su técnica y son pocos los entrenadores que saben la técnica del Cuyo Hernández, son muy Ajá. pocos, no hay casi, y los que hay casi no les enseñan, no se dejan enseñarla, tienes que estudiarlo, tienes que ir asimilando sus boxeadores, tienes que estudiar su técnica, desde cómo pararse, desde cómo tirar los golpes, desde todo, desde su entrenamiento, desde su filosofía boxística que tenía el señor, desde el cuidado con sus boxeadores, que no le gustaba que se golpearan sus boxeadores hasta la hora de la pelea. Él era muy cuidadoso con sus boxeadores porque le daban dinero, pues él sabía cuidar. Y hay Sí, entrenadores claro. que no cuidan y nomás sube, tírate chingazos y te vale gorro y si pierdes, pierdes. No, eso no se trata el boxeo. Por último, Jesús, ya para cerrar el programa, me Sí, gustaría que sí, ya hasta tú, me tardé. tú nos platicaras acerca de el proyecto que tienes de poner tu gimnasio en Zacatecas, de tener las relaciones con gente de San Luis, de Sí, Aguascalientes e incluso de Estados Unidos. sí, mira, estamos planeando, bueno, ya tengo el proyecto, estoy en pláticas, todavía hace platicar con el Panterita Lanís a ver si acepta el proyecto en Fresnillo y con el Güero Rodríguez, que es un boxeadorcito que trabaja, que es de aquí de Zacatecas, que tiene unos mariscos, quiero ir a platicar con ellos para ver si aceptan poner un gimnasio en ese proyecto. Para rápidamente decirte el proyecto, porque es extenso, tenemos un proyecto de poner 5 gimnasios en zonas que sean boxísticas, en plazas boxísticas, ya sea que son Jerez, Fresnillo, Zacatecas. Zacatecas, que no es mucha afición boxística, que la gente no va a pagar, pero cuando hay buenos boxeadores la gente va, cuando no, la gente no Hay más en responde, Guadalupe. sí. Entonces vamos a buscar las zonas donde poner esos gimnasios. En Aguascalientes ya tengo a don Lalo Olivares que me va a ayudar. Y en San Luis Potosí tengo a los hijos del Ciego Segura, la Calaca, que ya el sobrino de la Calaca, que fueron boxeadores representativos del estado de San Luis Potosí. Ya estoy en pláticas con ellos, que eran amigos de mi papá, que fueron boxeadores también de mi papá y que él entrenó. Y están muy de acuerdo para poner a estos 5 gimnasios para empezar a entrenar a gente desde cero, vamos a empezar, el proyecto es empezar desde cero, empezar a entrenar a muchachos que lleguen, desde cómo caminar, meterles la técnica que tenemos nosotros, o sea, la técnica de nosotros, y empezar a hacer peleas municipales, funciones municipales, y después interactuar estatalmente con, por ejemplo, Aguascalientes contra San Luis o contra Zacatecas o Jerez empezar a hacer funciones interestatales para que vayan, y los boxeadores que vayan saliendo a flote, a empezarles a traer clasificados nacionales para que tengan la oportunidad de clasificarse nacionalmente a los boxeadores que vayamos viendo y vayamos analizando y que vayan subiendo y que estén al nivel de la élite nacional, empezarles a traer boxeadores a clasificados nacionales para poder ir a buscar un campeonato nacional. Pues ya si logramos los campeonatos nacionales, nos vamos a ir a los internacionales. Pues Con vamos a gente de empezar Estados ahí. Unidos. Sí, no, aparte que vamos a traer, voy a venir aquí a gimnasios de aquí y vamos a empezar a llevar gente de aquí para allá, para que se empiecen a foguear internacionalmente. Y la meta de todo boxeador es buscar un campeonato mundial. Claro que sí. Esa es tu meta tuya, esa fue la meta del Sireno Aparicio, me imagino. Todos quieren el campeonato mundial, pero nunca se dieron cuenta cómo llegar ahí. O sea, nunca estudiaron la fórmula de llegar ahí, ¿sí? Nunca fueron disciplinados, nunca fueron a constantes, nunca fueron honrados, o sea, nunca con su carrera, nunca respetaron su carrera, ¿sí? Y no tuvieron unos entrenadores que los siguieran y tuvieran los contactos necesarios para poderlos sacar. Cuando los tuvieron, los aventaron a la basura, como te dije en el caso de don Jesús, el Sireno Aparicio, que no quiso ir a Ajá. pelear a la Coliseo. Entonces, con lo que yo ya he aprendido aquí
yo ya sé el nivel élite de Estados Unidos es físico, atlético y un poco técnico. Es el nivel élite de Estados Unidos. ¿Sí? Son Sí, boxeadores que están hechos al entrenamiento constante porque se dedican a entrenar. Desde que se levantan, entrenan y se hacen a físico, atlético, a fuertes, ¿sí? Pero técnicamente no están bien dotados. Entonces, si logramos en Zacatecas y en estas partes de la República, en estos estados y en estos municipios, meter un entrenamiento militar, un entrenamiento CrossFit y una técnica adecuada al boxeo para cuidarlos y para que sepan golpear fuertemente, creo que podemos despuntar, porque yo conozco ya el nivel que, cómo pelean los estadounidenses, ¿sí? Entonces sí les claro, podemos dar batalla, sí podemos darle batalla a los estadounidenses, pero bien entrenados, bien disciplinados, bien bien comidos, formado. bien hidratados y sobre todo bien entrenados mentalmente, porque cuando vas a entrenar a un boxeador, no nomás es el entrenamiento físico, ¿sí? Desde que te llega un boxeador tienes que entrenarlo mentalmente o psicológicamente, tienes que quitarle el miedo y tienes que enseñarle qué es el miedo al golpe y tienes que saberlo quitar de su mente y tienes que darle el valor para que siga adelante y tienes que darle bravura al entrenador, al boxeador y tienes que darle las armas para que vaya con esa bravura para que no te lo tumben. O sea, el boxeo no nomás es súbete y pégale a la gobernadora y pégale, pues no, no, Para no, no. nada. El boxeo es un deporte muy amplio que si llegas a conjuntar todo lo que yo he visto en Estados Unidos, como llegan al campeonato mundial rápido, los de Roberto García, que los entrena, pero ellos son entrenados a militar, como estilo militar, Ajá. llegar a una condición muy, muy férrea, y por eso llegan unas personas de otros países que llegan todos mal alimentados, deshidratados, por eso agarran pichones, ¿sí me entiendes? Como se dice Sí, sí, vulgarmente en el ámbito del boxeo. claro que Pero sí. si logras entrenarlos y subir el nivel físico mental, físico atlético y mental, ¿sí? Y técnico, pues creo que podemos lograr buenos boxeadores y llegar a la meta que son el campeonato mundial. Mucha gente dirá que este güey está loco, o mucha gente va a decir, no, pues, sí, porque hay gente que se burla de uno y que hay gente, sí, porque así me ha tocado, ¿no? Pero pues eso de esa gente yo lo hago a un lado y me va de gorro lo que digan y yo sigo adelante y tenemos este proyecto con don Lalo Olivares, con Segura de San Luis Potosí, y voy a hablar con el Panterita Lanís, hoy con el Boa. Mencionaba Martín Barraza. Martín Barraza Luna, que fue mi entrenador de básquetbol en el 81, cuando estaba en la primaria en la Miguel Ausa, Ajá. íbamos a entrenar ahí al Seguro Social. Me lo encontré aquí en Los Ángeles una vez y platicamos y dijo que quería poner un gimnasio de boxeo ahí donde tiene Su su alberca. escuela de natación en Arboledas, y en la parte de arriba quería poner un gimnasio y le dije, pues yo me ofrecí porque yo iba para allá y le gustó y entramos en pláticas y ya íbamos a invertir en el gimnasio. El problema fue que llegó el coronavirus y nos tumbó Como a todo. todos, Paré como a todos. construcción. Yo estoy construyendo un gimnasio en Zacatecas, en el Callejón de Pacheco, allá abajito de donde tú vives. Ahí está tu Sí. tío Will construyendo en el gimnasio. Paré porque compré un terreno más grande para poderlo expandir, Ampliar. ampliar el gimnasio ahí en el Callejón de Pacheco, donde fue la casa de mi papá, donde fue el gimnasio de mi papá. Ahí lo vamos a reconstruir, estamos reconstruyéndolo y si espero ya que pase esta cuarentena y pase este relajo, empezar y terminar el gimnasio para podernos ir a Zacatecas a lograr las metas. Otra cosa, tenemos en mente a fabricar costales de boxeo. No, guantes no, porque es muy difícil los guantes, pero Sí. toda la herramienta boxística. Yo trabajé en una tapicería aquí en Estados Unidos y sé tapizar todo ese tipo de cosas. Entonces, nos ayudaría a la inversión que es normal, la inversión. Y tenemos en mente también hacer un ring profesional para cada gimnasio, para cuando hagamos boxeo en Jerez, hagamos boxeo en Fresnillo, no andar con el municipio, ni andarle pidiendo chiche al gobierno, ni andar, no, bueno, Propias tener cosas, claro que sus sí. propias cosas para hacer sus propias funciones y lograr porque así avanza uno más rápido. Así le hacen aquí en Estados Unidos y avanzan como demonios. En México estamos, mi papá nunca, fíjate, mi papá
Lo único que, ya para acabar, el único error que tuvo, no hizo nunca un ring en su vida. Siempre andaba pidiéndole el ring a don Benito de la Cruz o el ring a la municipalidad y se peleaba con la municipalidad y se acababa. Y luego lo vetaron un ex director de boxeo que duró muchos años en Zacatecas, lo vetó porque lo quiso robar y no se dejó robar y lo vetó, y ahí fue cuando el boxeo zacatecano se cayó, cuando vetaron a mi papá, una persona que no quiero mencionar el nombre, pero que yo creo que ya todos en el ámbito boxeo lo conocen, que fue el cáncer del boxeo zacatecano. El cáncer del boxeo zacatecano, Sí, así sí, lo, porque así lo cataloga Jesús Llamas y muchas sí, personas. porque cuando entró esta persona se acabó el boxeo, puso su teatrito de 3, 4 manejadorcitos nomás, se robaron los boxeadores de mi papá, se los acabaron y ya nunca fabricaban boxeadores. El Chino López fue de mi papá lo enseñó a caminar, lo enseñó, al Jingo López fue de mi papá, Nati Guardado fue de mi papá, a Felipe Medina fue de mi papá, el Panterito Alán, todos eran de mi papá. Y cuando lo vetaron, este señor, que es de la musiquita de Zacatecas, pariente de la música de Zacatecas, llegó, Sí, lo vetó por no dejarse robar y se acabó el boxeo zacatecano, se fue a pique. Y ese señor duró muchos años y fue el cáncer del boxeo. Él es el culpable de que el boxeo zacatecano no haya crecido en Zacatecas. Y eso queda afortunadamente claro, ya porque si ahora, habla, porque siempre Jera si habla con la verdad. Y si no se dice la verdad, nunca te escuchan y la gente entiende otras cosas y entiende lo que quiere, lo que te dice fulanito. No, la verdad fue esa. Que si hay un cáncer hay que cortarlo y seguir adelante y ser honestos en esta vida. Y esas personas no fueron honestas. Entonces eso es lo que yo quería mencionar en este caso. Ya son muchos años de eso, pero la causa de que el boxeo de Zacatecas se haya estancado y mermado y ya no expandido fueron estas personas. sí, así cataloga Jesús Llamas a el exdirector, el expresidente de la Asociación de Boxeo de Zacatecano. Y si están de acuerdo y en la misma opinión que él, pónganos en los comentarios para seguirlo Vamos de comentando el próximo programa. Eh, ya para despedirnos, Jesús Llamas, me gustaría que agradecieras a la gente que te estuvo viendo y a la gente que va a ver, va a revivir el programa más tarde o tal vez el día de mañana, que Sí, Gerardo, agradecieras mira, y te despidieras con saludos. sí, quiero darte las gracias a ti por la oportunidad del programa, a la oportunidad de haber salido aquí, por haberme puesto en el programa el día de hoy. Gracias a la gente que está viendo en este momento y gracias a la gente que verá el programa, si lo ven. Y un saludo a todos. Yo soy zacatecano, quiero regresar a mi pueblo y quiero a mi ciudad, que es Zacatecas, y quiero a levantar el boxeo zacatecano con la experiencia que he ganado en muchos años y las técnicas que tengo y todo, creo que podemos lograrlo. Y con la ayuda de los aguadores, desde los sparring, desde los que construyen los gimnasios, desde los que tapicen los costales que se rompan, desde los que hagan los rines, desde a todos quiero agradecer, les agradezco por la oportunidad y decirles que ya el año que viene yo creo que ya abrimos el gimnasio en el Callejón de Pacheco, Claro 117, que ahí vamos sí. a abrir un gimnasio de boxeo, si Dios quiere, si no pasa nada con esto del coronavirus, y ya ves que uno pone y Dios dispone, y estoy en pláticas con Martín Barras el Boa para abrir un gimnasio ya en Arboledas. Todavía no estamos de acuerdo por lo del coronavirus, pero creo que va la idea y el proyecto boxístico Sí, para claro que que llegue sí, y adelante. esperemos Muchas y gracias a por el todos bien del deporte y buenas noches. zacatecano el proyecto se pueda llevar a cabo. Y pues es un equipo, todos en el estado de Zacatecas hacemos equipo y lo seguiremos haciendo para que el boxeo siga creciendo. Y por último, mencionar también que a los guantes no solamente se está transmitiendo en Zacatecas, sino que ha llegado a Ciudad Camargo, Chihuahua, a quienes mando un gran saludo, también a la ciudad de Tijuana, por supuesto, a California y hasta El Paso, Texas. No tenemos frontera y Sí, seguiremos haciéndolo muy bien con grandes invitados como lo fue Jesús Llamas en este momento. Y también saludos a la gente que estuvo al pendiente de nuestra transmisión. Saludos también para Eduardo Silva, Scarlett Ayala, a quienes ya se los debía y que son grandes amigos que me han apoyado tanto a mí como además boxeadores en el ámbito del pugilismo. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 p.m. en A los Guantes con Gerardo de la Torre. No se lo pierdan. Espero y puedan revivir el programa
en el transcurso de la semana les daremos a conocer el nuevo invitado especial, que ahora va a ser un invitado de gran talla, con gran carrera boxística y que le falta mucho por recorrer. Muchas gracias, Jesús. Te agradezco nuevamente Sí, muchas gracias. y Gracias a todos y buenas noches a todos. seguiremos en contacto. Ok, estamos en Nos contacto, vemos Jera. Gracias, y muchas buenas gracias. noches. Buenas noches.